Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Soy Celeste Jiménez, catedrática universitaria, analista y consultora política, y he creado este espacio para ustedes, para intentar entender de la manera más sencilla posible todos esos fenómenos a escala local, nacional e internacional que finalmente son parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra realidad y terminan afectando nuestra vida de alguna manera. Así es que siéntanse bienvenidos al análisis de esta semana, al análisis del tema más esperado en este canal y por el que nos han preguntado por todos los medios, aquí en sus mensajitos en los videos, a través de redes sociales, a través de las redes de nuestra consultoría e incluso de manera personal. ¿Qué onda con el Servicio Exterior Mexicano y la bendita convocatoria a él? Exactamente qué hace un miembro del Servicio Exterior Mexicano, exactamente qué hace un embajador, un cónsul, cuáles son las especificidades entre sus tareas, por qué nos parece tan atractivo, por qué es un puesto tan atractivo y cómo es que podemos formar parte de los mortales de este cuerpo de élite y cómo podemos formar parte de los empleados del gobierno federal de este país, así como los consejos que pueda darles a través de esta plataforma para seguir aplicando, seguir intentando y lograrlo. Siéntanse bienvenidos esta semana para hablar por fin del Servicio Exterior Mexicano, a qué se dedica y qué más podemos decir en pro de su objetivo de entrar. Lo primero que tengo que decirles al respecto es que este canal ya ha trabajado bastante el tema, entonces les sugiero que al terminar el análisis de esta semana, al terminar este video de información extra que puedo darles sobre lo que es el Servicio Exterior Mexicano, la tarea diplomática del Servicio Exterior Mexicano, finalmente los salarios y algunas otras, algunos otros consejos para el ingreso, les invito a que se vayan a esos videos anteriores que ya tenemos en el canal. El primero sobre el ingreso exacto al Servicio Exterior Mexicano, cuáles son los exámenes, cuáles son los procesos, cómo anotarme, cuáles son los requisitos, sobre cómo ingresar. Hay un video entero de 40 minutos aquí en el canal sobre ello. Entonces, aquí está, se los dejo en la cajita de información. Y otro video sobre dudas frecuentes del ingreso que surgió a partir de ese primer video y que fue parte de nuestro especial del primer año de Poder RI en un cúmulo de videos sobre preguntas y respuestas. Entonces, dudas frecuentes sobre el ingreso al SEM también está por aquí. Además, tenemos una precuela, digamos, a esos videos, que es el primer capítulo de nuestra serie de protección a mexicanos en el exterior, justo en el que hablamos de la tarea consular de forma muy detallada y de casos muy emblemáticos. Y al principio les doy como una introducción a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Servicio Exterior Mexicano y a cómo es que funciona la Secretaría, cuáles son sus tareas, etcétera, etcétera. Ese video también lo dejo de forma mucho más detallada, dejo esta como introducción al tema y desde la Secretaría de Estado de forma mucho más detallada. Entonces los invito a verlos, a que terminando este análisis se vayan literalmente a ver ese proceso de ingreso por si tienen dudas, por si quieren ingresar. A todas esas preguntas que les puedan surgir, está seguramente en el video de dudas frecuentes y por supuesto a la precuela. De cualquier forma, evidentemente en este video en el que les quiero explicar qué hace un miembro del Servicio Exterior Mexicano, qué hace un embajador, qué hace un cónsul, qué hace un diplomático en el mundo, pues tal vez voy retomando información que ya hayamos revisado de manera mucho más profunda en otros videos, pero lo cierto es que se los recomiendo si les surgen más dudas al respecto y para que en cualquier momento en nuestros en vivos aquí en el video me puedan dejar sus preguntas. Los invito a que debatan, a que me pregunten, a que me inviten a tocar otros temas al respecto. Entonces por aquí les dejo también las opciones de que vayan a revisar ese material y ya lleguen con dudas, como les digo a mis estudiantes, mucho más específicas y mucho más concretas, ¿va? O nuevas dudas. Entonces vamos a hablar hoy por hoy en este video de análisis más esperado de la bendita convocatoria, actual o no actual, de qué onda con las fechas y por supuesto voy a iniciar explicándoles qué hace un diplomático en el mundo, qué hace un miembro del Servicio Exterior Mexicano y una de las grandes preguntas de todo internacionalista ya estudiando, incluso graduado, o de todo aspirante al Servicio Exterior Mexicano. ¿Cuál es la diferencia en la tarea diplomática de un embajador y un cónsul?
¿Por qué se llama rama diplomático consular? ¿Y por qué es distinta? Porque finalmente, como convención internacional, tenemos dos convenciones internacionales al respecto. La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. Porque si son aparentemente lo mismo, tiene especificidades y distinciones cada tarea. Entonces, vamos a iniciar un poquito. Les digo que en el video de precuela está más a detalle, pero un poquito explicando cuál es la tarea de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, cuál es su objetivo principal, cuáles son sus miembros y es entonces el Servicio Exterior Mexicano porque es un cuerpo de élite y porque es un cuerpo distinto. A ver, la Secretaría de Relaciones Exteriores de este país es como otra Secretaría de Estado encargada de una tarea en específico. Así como existe la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, bueno, existe la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿A qué se dedica la Secretaría de Relaciones Exteriores? A posicionar el nombre de México en el sistema internacional y a servirse del sistema internacional en beneficio de México. De igual forma que puede aportar como Estado y nación independiente al sistema internacional para cooperar y obtener un sistema pacífico de desarrollo en el que todas las naciones estén cooperando. Poner nuestro nombre en alto, servirnos del sistema internacional y, por supuesto, proteger a nuestros nacionales en el planeta, a todos aquellos que se han tenido que ir de México por alguna razón. Tanto en foros internacionales, hablando de los derechos de los mexicanos, hablando de la seguridad de los mexicanos, como exactamente en los países a los que se van, protegiéndolos como una extensión de su patria. Entonces, eso hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y para funcionar así, está compuesta de 4 subsecretarías y 3 órganos desconcentrados. 4 subsecretarías, es decir, subdivisiones de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores que se encarga de áreas y zonas específicas para esta tarea. La Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, la Subsecretaría para Asuntos con América del Norte y la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos. Si se dan cuenta, 2 subsecretarías se encargan de las regiones con las que más tenemos relación por geografía y lógica, por geopolítica, básicamente, que es América del Norte y América Latina, y asuntos multilaterales y temas de derechos humanos, pues es para el resto de las regiones del mundo y para el resto de asuntos globales que hay que tratar en el país. Y 3 órganos desconcentrados, que son un organismo que de alguna forma depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero cuya tarea es demasiado específica y por tanto no es parte de la Secretaría per se, porque la Secretaría tiene que atender su tarea y estos organismos se encargan de tareas mucho más específicas que colaboran a esa tarea, pero son tan específicas que se dividen. Trabajan, se refiere a desconcentrados, es que trabajan con el mismo presupuesto de la Secretaría, pero con algunas distinciones, ¿no? Y con el mismo presupuesto, pero dedicados a una tarea en particular. Tenemos ahí la AMEXID, Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional y el Desarrollo. Eso es básicamente una agencia encargada de encontrar instituciones, universidades, estados, otros países básicamente con quienes negociar, obtener becas, ofrecer becas a sus nacionales, etcétera, etcétera. Y de hecho, les sugiero, si están buscando una beca para estudiar en otro país, la página de la AMEXID para encontrar todas las becas que ofrecen a los mexicanos en el exterior. El IME, Instituto de Mexicanos en el Exterior, que es básicamente colabora mucho con la tarea consular, pero es básicamente un instituto encargado de generar relaciones con estos mexicanos que se han tenido que ir del país, relaciones sobre todo de compañerismo, de acompañamiento a la nación, en el que se encarga de la celebración de efemérides mexicanas, de fiestas patrias, que se encarga básicamente de acompañar al mexicano que se fue de forma soft, ¿no? Y el Instituto Matías Romero, por supuesto, del que siempre hablamos cuando hablamos del Servicio Exterior Mexicano, porque es 3 cosas: el Museo de la Cancillería, el Centro de Planeación de Política Exterior de este país, de estrategias de política exterior de este país, es un centro de inteligencia para ello, y la Academia Diplomática de México, de la que ya hemos hablado bastante en esos otros videos. La academia que selecciona y prepara a los miembros del Servicio Exterior Mexicano de la Nación. Entonces, está preparando no solo a los que ingresan, sino a todos los que van ascendiendo. Básicamente capacita a nuestro Servicio Exterior Mexicano. Y aunque a veces el Instituto Matías Romero ofrece cursos a los que puede acceder a alguien
con alguna intención de entrar al servicio exterior, con alguna intención de entrar al servicio exterior mexicano, por supuesto, pero que tal vez todavía no entra, o alguien con alguna intención de enseñar sobre el servicio exterior mexicano en las universidades, profesores, digamos, el círculo académico de la nación, o para cualquier ciudadano que esté interesado en tomar ciertos cursos. Son muy pocos y algunos cursos son abiertos al público en general con algunos requisitos, pero son muy pocos. En realidad, cuando estamos hablando del Instituto Matías Romero, hablamos de la Academia Diplomática de este país y es la tercera etapa eliminatoria para todo aspirante al SEM. Así que tiene que pasar por ahí porque tiene que graduarse de la Academia Diplomática de este país. Está bastante bien organizado el Servicio Exterior Mexicano, como se podrán dar cuenta. Pero eso es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para servir, digamos, a esta tarea, objetivo, meta final que tiene que tener empleados y colaboradores dentro de la nación, es decir, personas que trabajen en la secretaría, en las subsecretarías o en cualquiera de estos organismos desconcentrados. Si quieren saber más sobre todo el funcionamiento de la secretaría, en esa precuela de la que les hablo, ahí está todo súper a detalle. Pero en realidad, los que generan todos estos tratos en el exterior, los que posicionan a México en el exterior, los que posicionan a México en la región, los que posicionan a México en el sistema internacional con algunas, digamos, iniciativas de México en el sistema internacional o en los organismos internacionales más importantes, son el cuerpo de élite de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el Servicio Exterior Mexicano. El Servicio Exterior Mexicano, como su nombre lo indica, es este cuerpo de funcionarios que trabaja y que sirve a México en donde México lo necesita. Servicio Exterior Mexicano. Trabajan siempre fuera de México y dan su vida al servicio de la nación donde México los requiera, y como lo dice coloquialmente la gente encargada de la gestión académica de estos diplomáticos en el Servicio Exterior Mexicano, el director de enseñanza siempre nos dice: dedican su vida a servir donde México los necesite, lejos, lo dice de forma muy coloquial, pero lejos del frijol, el chile y la tortilla. Y eso es sumamente duro, es una tarea de servicio muy significativa y hoy vamos a hablar de esa tarea. Si se dan cuenta, les hablé de cómo funciona la Secretaría porque evidentemente hay funcionarios de la Secretaría que no son necesariamente miembros del Servicio Exterior Mexicano, simplemente son empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no son ese cuerpo de élite, porque el cuerpo de élite que ayuda a la Secretaría a cumplir su función más importante vive fuera. Por eso se llama Secretaría de Relaciones Exteriores y vive fuera porque necesita gestionar en el sistema internacional para México. Ese es el Servicio Exterior Mexicano. Casi nunca trabaja en México, salvo alguna adscripción en el país o que haya pedido este miembro del Servicio Exterior Mexicano después de mucho tiempo de no estar en el país. Por favor, regrésenme porque necesito ver a mi familia o necesito mi familia extendida. Estoy hablando padres, hermanos, tíos, abuelos, porque el esposo, esposa y los hijitos pueden ir con el miembro del Servicio Exterior Mexicano a vivir fuera siempre. Es decir, le dan un salario suficiente para que mantenga a toda la familia. Pero puede que haya quien diga: necesito volver a México, en serio necesito comer comida mexicana, necesito que me regreses. Los regresan y a veces por eso o porque haya una tarea muy específica de planeación, de diseño, de asesoría al presidente de la República, al secretario de Relaciones Exteriores en determinado tema, los traen por estancias, cortas o estancias de adscripción diplomática que van de los 2 a los 6 años, 2 como mínimo, 6 como máximo, en donde te manden, y puede que los traigan alguna adscripción a México porque lo necesite el país o porque haya alguna necesidad del diplomático, pero en realidad el Servicio Exterior Mexicano trabaja fuera del país. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene a sus empleados por dentro, pero no son ese cuerpo de élite. El cuerpo de élite es el Servicio Exterior Mexicano. ¿Y exactamente a qué se dedica? A trabajar en la misión diplomática en donde México los necesite. Vamos entonces a empezar explicando, y perdón si esto parece una clase muy larga, voy a intentar ser muy concisa, pero es porque necesito explicarles exactamente qué hace un miembro del SEM, qué es una misión diplomática. La misión diplomática es este ente, edificio o ente de representación de un Estado ante otro o ante otro sujeto de derecho internacional público. Es decir, de un Estado ante otro Estado
de México ante Estados Unidos, de Estados Unidos ante México, o de un estado ante un organismo internacional, de México ante la ONU, de México ante la OEA, de España ante la Unión Europea, ¿sí? Es básicamente eso. Es este ente de representación de un estado ante otro o de un estado ante otro sujeto de derecho internacional público. Básicamente eso es la misión diplomática. Y hay diferentes tipos de misión, se dividen en dos grandes categorías. La misión permanente bilateral, que es esto, de un estado ante otro, es decir, México representando a México, la Embajada de México en Estados Unidos o la Embajada de Estados Unidos en México, ¿sí? O las misiones especiales. Las misiones especiales se dividen en tres subcategorías, que es una misión permanente, que se refiere a un estado, pero ante un organismo internacional. La misión observadora, que es exactamente lo mismo, pero de forma muy coloquial se les voy a decir como de chocolate, porque es la misión de un estado ante un organismo internacional, pero un estado que no es plenamente reconocido en el sistema internacional. Y que entonces tiene misiones observadoras, como el caso de Palestina, por ejemplo. Palestina no tiene una misión permanente ante Naciones Unidas, tiene una misión observadora ante Naciones Unidas, porque no es un estado oficialmente reconocido, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere con misión permanente ante un organismo internacional, misión observadora, lo mismo ante un organismo internacional, pero como de chocolate para estados que todavía no cumplen con todos los criterios de reconocimiento internacional, o misiones temporales, que eso es la misión de un estado ante otro o la misión de un estado ante un organismo, pero que tienen fecha de caducidad y que van a resolver un asunto muy en específico y se retiran. Esas son, digamos, las misiones diplomáticas. Y las misiones diplomáticas tienen 5 tareas específicas a desarrollar, 5 obligaciones, 5 funciones principales, que son representación, es decir, la representación de tu estado; protección, la protección de tus nacionales, ya sea en ese estado que te está recibiendo o ante el organismo internacional en el que vas a tratar los derechos de tus nacionales; protección, entonces representación, protección; información y negociación, es decir, ¿qué tanto puedo informar a mi estado de lo que está sucediendo en este otro que me recibe o en este organismo internacional, o qué está pasando en el sistema internacional y cómo puedo negociar a partir de esta información con ese otro ente? Entonces es finalmente dentro de los límites del derecho internacional público, pero cómo puedo entonces informar a mi estado acreditante, es decir, el estado al que represento, ese es el estado acreditante, en mi estado receptor, en el estado receptor, el estado que me recibe, que acepta mis credenciales diplomáticas, y qué puedo negociar a partir de esa información. Y por supuesto el fomento de relaciones amistosas de tu estado con el organismo, de tu estado con el otro estado, de tu estado con el mundo. Básicamente esas son las 5 tareas de la función diplomática, de la misión diplomática, las 5 funciones de la misión diplomática y las 5 funciones diplomáticas también, por decirlo así: representación, protección de tus nacionales, información, negociación y fomento de las buenas relaciones de tu estado con el entorno internacional. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un miembro del Servicio Exterior mexicano? La representación de su estado en la misión diplomática, la protección de sus nacionales en el estado receptor, la información y negociación entre su estado, el estado acreditante, y el estado que lo recibe, y por supuesto que todo ello sirva para el fomento de buenas relaciones de su estado con el sistema internacional. Entonces, ¿por qué tenemos en México, ahora pensando en el Servicio Exterior Mexicano, tenemos 2 grandes ramas de Servicio Exterior Mexicano para trabajar en las misiones en el exterior? ¿Cuáles son estas ramas y cuáles son sus distinciones? Ok, la rama técnico-administrativa, que es finalmente para tareas técnicas o administrativas de soporte a estas funciones diplomáticas, son una sola rama, aunque tienen tareas distintas. ¿Cuáles son sus tareas? Primero, son de sentido técnico y administrativo. ¿A qué me refiero? Se refieren a la manutención de los edificios, por ejemplo, al pago de servicios, al apoyo administrativo, de secretariado, asistente administrativo para el embajador, para el cónsul, para el diplomático en diferente escala, y de alguna forma también soporte técnico con, digamos, todo el soporte técnico para toda la infraestructura tecnológica, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con envío de cartas diplomáticas, con envío de notas diplomáticas,
con todo lo que necesite cierta herramienta tecnológica. Entonces, soporte técnico y soporte administrativo. ¿Cuáles son las tareas de la rama técnico-administrativa? Son esas. ¿Trabajan en la misión diplomática en el exterior? Sí, dando soporte técnico y administrativo para el cumplimiento de las funciones diplomáticas. ¿Cuál es la rama diplomático-consular? Es la rama profesional del Servicio Exterior Mexicano. Son estos seres humanos que se van a dedicar a cumplir estas 5 funciones diplomáticas. ¿Y cuál es la gran diferencia? Ok, un embajador, digamos, esta rama tiene 2 grandes vertientes. La vertiente diplomática y la vertiente consular, que como les digo, tienen su propia Convención de Viena, su propio acuerdo internacional respecto a cada una. En la rama diplomática, o sea, digamos, en la subrama diplomática, es la rama diplomático-consular, en la subrama diplomática puedes llegar a ser embajador y en la subrama consular puedes llegar a ser cónsul. ¿Cuál es la gran diferencia de estas 2 tareas? El embajador tiene tareas meramente políticas. ¿A qué nos referimos? Tiene tareas de gestión de tratados y acuerdos comerciales, económicos, culturales, académicos. Es decir, un embajador se va a dedicar a negociar el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Digamos México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Se va a dedicar a gestionar tratados de libre comercio con Japón. Se va a dedicar a gestionar acuerdos culturales, acuerdos académicos con otras naciones. Se va a dedicar a establecer determinados aranceles. Se va a dedicar a la cooperación política. Para eso es la tarea diplomática. De alguna forma, cuando pensamos en un embajador, nos imaginamos a este hombre o mujer mega millonario, súper bien vestido, en un montón de cenas y en un montón de digamos, celebraciones, ¿no? De efemérides nacionales o extranjeras y brindis, etcétera, etcétera. Y sí, pero es que están trabajando, porque esa es una tarea que requiere mucha información, mucha capacidad de negociación y que al final obtiene cosas como inversión extranjera directa, como tratados de libre comercio, como tratados económicos, como tratados académicos, que van a representar para nuestro día a día empleos, salarios dignos, oportunidades académicas. Por eso les digo que aunque nos parezca demasiado lejano, les prometo que todo lo que hace un embajador es sumamente duro y se refleja todos los días en nuestro día a día. ¿Qué hace un cónsul? Si se dan cuenta, el embajador está más enfocado en la tarea de pues representar, informar, negociar y por supuesto con ello fomentar buenas relaciones. El cónsul se va a dedicar generalmente a la tarea de protección de nacionales y acompañamiento de nacionales. Primero, acompañamiento de los nacionales en el exterior, generalmente los consulados apoyados del IME, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, para celebraciones, para apoyo, para acompañamiento de esta diáspora mexicana que esté en cualquier otro lado. A la emisión de documentos y a cualquier apoyo de registros civiles en el extranjero, para matrimonios, para emisión de cédulas, para emisión de pasaportes, emisión de la matrícula consular, que es finalmente el símil de un INE. Cuando estás en el exterior, pues necesitas tu matrícula consular. De alguna forma, cualquier apoyo de emisión y gestión de documentos, pero lo más importante, la protección de estos mexicanos que por alguna razón se tuvieron que ir y terminan involucrados en algún asunto judicial, necesitan asesoría de abogados, en algún asunto de salud que de repente requirieron pues alguna atención médica y no tenían un seguro en ese otro estado en el que estén, y entonces tiene alguien que ir a pagar, tiene alguien que ir a rescatarlos, tiene alguien que ir a apoyarlos. Esa es la gestión consular. E incluso, y yo creo que de una de las tareas más difíciles y más retadoras de la tarea consular es la protección de mexicanos que desgraciadamente están condenados a una sentencia criminal o incluso a pena de muerte. Entonces, básicamente es la atención, gestión de documentos y procuración de bienestar y protección del mexicano en el exterior. De hecho, si quieren saber mucho más de la tarea consular, que es una tarea que yo admiro profundamente, no más que
que la diplomática, pero es que ha tenido casos sumamente significativos para este país. Los invito a ver completa nuestra serie de protección a mexicanos en el exterior, que está aquí en el canal, va en su capítulo 4, precisamente con esta precuela, con esta introducción a cómo es que funciona el servicio exterior mexicano y con casos sumamente emblemáticos para este país, como el caso de los hermanos González Villarreal, el caso Avena, y tenemos también el caso de José José, con la repatriación del cuerpo de José José, que fue sumamente significativo para la tarea consular también, y vamos a ir revisando más casos. De hecho, si a alguno les interesa en particular, déjenmelo aquí en los comentarios. El caso de Ricardo Aldape, por supuesto, es el que continúa, y lo cierto es que esa tarea requiere demasiado esfuerzo, demasiado estómago y demasiada disposición. Si ustedes se dan cuenta, estas tareas diplomáticas son el servicio a la nación, es una tarea de servicio público, y hay que dejar demasiadas cosas para dedicarse a ella. Demasiadas cosas. Primero, te vas de tu país, y lo dice el director de enseñanza del Matías Romero de forma muy coloquial, pero es así. Vivir lejos del frijol, el chile y la tortilla parece fácil, pero no es sencillo. Te vas con tu esposo o esposa, si tienes, y si no, de todos modos, tu esposa o esposo después va a ser considerado, va a tener credenciales diplomáticas, la extensión de sus credenciales diplomáticas, y no va a poder trabajar, y va a viajar contigo a cada adscripción, y tus hijos también van a tener pues los pros y los contras, las consecuencias de un trabajo como ese, porque es vivir lejos de tu país, es extrañar a tu patria, pero es estar allá porque quieres servirla, porque quieres posicionar su nombre, porque quieres proteger a los mexicanos que se fueron sin toda esta red de apoyo, o que se fueron sin todo este nivel de privilegio con el que tú puedes irte protegido por el Estado. Entonces vas a eso, vas a proteger a tus nacionales, vas a procurar para tus nacionales que sí están dentro de tu país mejores empleos, mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejores oportunidades culturales, académicas. Y de alguna forma te estás sacrificando porque te estás yendo de tu país. Obviamente tiene muchísimos beneficios, como vivir fuera, que tu esposo o esposa no pueda trabajar, pero se pueda dedicar a actividades culturales y académicas, que te den un salario suficiente para que mantengas a tu familia, porque tu esposo o esposa no pueden trabajar porque están acompañándote en esta tarea. Definitivamente puedes conocer el mundo. Es decir, tiene demasiadas ventajas, pero es una actitud de servicio. Porque lo primero que hay que decir de esta tarea diplomática, independientemente de si sea en la subrama diplomática o en la subrama consular, es que siempre eres representante de México. Siempre eres representante de México. Entonces, no importa, no interesa si todavía no es tu hora de entrada, si no es tu red social, si tu red social no es la de la embajada, sino la tuya, siempre estás representando a tu país. Siempre te tienes que comportar como el diplomático que eres, porque además, de acuerdo con la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de Relaciones Consulares, eres acreedor a una serie de inmunidades y privilegios en el exterior, lo que significa que te tienes que comportar, porque eres un mexicano de élite, igual que tu familia que acaba de recibir credenciales diplomáticas. Por lo tanto, básicamente entregas tu vida a la patria. Es bellísimo, y la verdad es que se pueden dedicar a tareas fabulosas, como salvar la vida de los hermanos González Villarreal, como además conseguir la condonación de su condena a perpetuidad en prisión. Pueden dedicarse a firmar tratados comerciales como el TEMEC, pueden dedicarse a conseguir inversión extranjera directa, pueden dedicarse a cosas maravillosas siendo parte del servicio exterior mexicano, pero es evidentemente una tarea de entrega y de servicio. Entonces, entendido esto, ¿por qué es tan atractivo ser miembro del servicio exterior mexicano? Vamos a aterrizar esa tarea diplomático-consular en nuestro país. Esa tarea diplomática y esa tarea de asistencia técnico-administrativa a nuestro país. Nuestro país tiene dos formas de entrar al servicio exterior mexicano y dos tipos de miembro. El primero es de carrera, es un funcionario de carrera y entró por concurso de oposición pública, es decir, concurso público de oposición, es decir, entró por mérito.
Ese es el que nos interesa aquí, ese es del que hemos estado hablando, y para entrar de esa forma es que les recomiendo y les dejo en la cajita de información nuestro video de ingreso, nuestro video de dudas frecuentes, nuestro video de precuela y todo lo que quieran revisar alrededor de la tarea consular, de la tarea diplomática en este canal. Porque es el único que nos interesa. El otro tipo de funcionario es un funcionario que entró por designación política, porque digamos que el artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, que es el que define las obligaciones del presidente respecto al servicio exterior mexicano, establece que el presidente es el jefe y es el único que puede nombrar embajadores o cónsules. Es decir, tú entras desde abajo por el camino de funcionario de carrera, ¿no? Entras por concurso público de oposición y te vas desde abajo, tanto en la rama técnico-administrativa como en la rama diplomático-consular. Pero cuando llegas hasta arriba en la rama diplomático-consular, solo el presidente te puede nombrar embajador o cónsul. Entonces, hay también quien entra por designación política. Son los menos, ya afortunadamente eso se está yendo un poco del país, pero además esos miembros son temporales. Es decir, si el presidente no... Y eso sirve en todas las administraciones, para que no nos empecemos a casar con que tiene que ver con algún régimen en específico. En todas las administraciones ha sucedido que, digamos, el presidente designa a un exgobernador o a un funcionario público, lo que sea, y lo pone como embajador o cónsul. Ese embajador o cónsul va a estar 2, 4, 6 años, que es lo que les digo que es la adscripción diplomática, lo que dura, máximo 6, mínimo 2, y ya, se va a retirar y punto. No va a recibir todas estas ventajas del miembro el miembro permanente, el funcionario de carrera que entró por concurso público de oposición y que entró por mérito. No, porque el que entró por mérito, primero, va a entrar desde abajo, pero va a ir ascendiendo, va a tener derecho a una jubilación, no importa qué partido pertenece, no es que pertenezca a un partido, más bien no importa qué partido político sea de su preferencia, no importa por quién haya votado, no importa si esté de acuerdo o no esté de acuerdo o haya votado por el régimen en turno o no, no importa si el partido que gobierna cambia, no importa si el presidente sale, es decir, este miembro permanente de carrera del Servicio Exterior Mexicano entró por mérito propio y se va a quedar porque es empleado del Estado, no del régimen, empleado federal del gobierno mexicano. Por lo tanto, va a continuar ahí su carrera independientemente de cualquier cosa y va a tener derecho a jubilación. Y además, retirado o no, se le va a llamar siempre embajador de México o cónsul de México. Lo que no pasa con estos empleados temporales, que llegan por designación política, salen, se van y es el ex embajador de México o el ex cónsul de México. Eso no pasa con los miembros de carrera. Son los únicos que nos interesan para fines de este canal, porque a menos que ustedes ya quieran una designación así porque ya han sido gobernadores de un estado, shalala, cosa que además estamos esperando que se vaya eliminando porque nos interesa más que tengamos funcionarios hechos por mérito, ¿no? Entonces, a menos que sea eso, nos interesa la rama de empleado permanente de los cuadros permanentes del Servicio Exterior Mexicano, que ingresa por concurso público de oposición y por mérito. Si quieren ver todo como el cómo ingresar, pues váyanse al otro video. Pero, entonces estamos en que son este tipo de funcionarios los que nos interesan. Y hay dos grandes ramas. Se puede ingresar de las dos formas, por designación política o por mérito, a las dos ramas, ¿no? Pero digamos que ya que nos interesa solo por mérito, casi nadie va a querer entrar por designación política a la rama técnico-administrativa, que también es maravillosa, pero digamos no es la rama profesional y no tiene tantos beneficios como la diplomático-consular, pero también los tiene, también tiene algunos, pues. Generalmente son de carrera, casi todos los que están en la técnico-administrativa, pero bueno. Este tipo de funcionarios tienen dos ramas. Todos los tipos de funcionarios, pero el Servicio Exterior Mexicano tiene dos ramas. La técnico-administrativa, de la que ya hablamos cuáles son sus tareas, y la diplomático-consular, de las que ya especificamos cuáles son sus tareas. Uno entra como agregado administrativo o como agregado diplomático cuando pasa todo ese proceso de ingreso, ¿sí? Y en la rama técnico-administrativa entra como agregado administrativo D, luego sube a agregado administrativo C, agregado administrativo B, agregado administrativo A y coordinador administrativo. Eso es en la rama técnico-administrativa. Antes había distinciones entre técnico y administrativo, pero ya el último cambio de ley los hizo a todos como agregado administrativo, independientemente que se dediquen a tareas técnicas o administrativas, ¿no? Porque son de soporte a la tarea diplomática. Y la rama diplomático-consular tiene
un primer paso, un primer nivel, cuando ya pasas, digamos, todo este proceso, un primer nivel que se llama agregado diplomático, tanto para la subrama diplomática como para la subrama consular. Pero de ahí sí hay distinciones. Es decir, en la rama diplomática vas agregado diplomático, tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, embajador. Y en la rama consular, agregado diplomático, cónsul de cuarta, perdón que se escucha horrible, pero así es, cónsul de tercera, cónsul de segunda, cónsul de primera, vicecónsul y cónsul general. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos escalafones y los salarios van a ser iguales. No hay distinción porque la tarea, ya sea diplomática o consular, es tarea diplomática y es tarea profesional, ¿no? Es la rama profesional del servicio. Pero entras como agregado diplomático y subes a o cónsul de cuarta o tercer secretario, o cónsul de cuarta, segundo secretario, cónsul de tercera, primer secretario, cónsul de segunda, consejero, cónsul de primera, ministro, vicecónsul, embajador, cónsul general. ¿Y cuáles son los salarios? En la rama técnico-administrativa, donde vas de agregado administrativo a coordinador administrativo, entras con un salario de alrededor de $3,200 a $4,200 como coordinador administrativo. Y digo más o menos entre, porque el tabulador del servicio, ojo, lo pueden encontrar en Google de la manera más rápida posible. Se meten y ponen tabulador SEM y les sale. Pero se van a dar cuenta que cambia dependiendo del lugar al que te manden. Es decir, va a ser distinto si te mandan a Europa que si te mandan a Latinoamérica. Vas a necesitar una cantidad de dinero diferente porque depende del costo de vida en cada lugar. Va a ser distinto si te mandan a determinados lugares de Estados Unidos o a otros más caros o más baratos. Por eso les digo en lo que oscila el salario. Pero si ustedes se meten a buscar, se van a dar cuenta que ese salario oscila entre esto, pero cambia de euros a dólares, a peso, peso colombiano, quetzales, es decir, va ajustándose a la adscripción a la que te hayan enviado, pero bueno, va de $3,200 a $4,200. Y en la rama diplomático consular, que es la rama profesional, pues les va a parecer mucho más atractivo, vas de agregado diplomático con alrededor de $4,200 a $4,200 a $5,000, no a $500, $4,200, $4,500 a $5,000, a embajador o cónsul con un total de $8,800, $10,000. Esos son los números y por eso nos parece tan atractivo ese salario, por eso nos parece tan atractivo ese empleo. Y sí, los requisitos a gran escala, pero váyanse al video de ingreso para que se los explique más a detalle, pero los requisitos a gran escala para la técnico-administrativa, bueno, les tengo que informar que han cambiado porque el proceso se ha vuelto más exigente y se va volviendo más exigente cada vez. Antes era preparatoria y un segundo idioma, que generalmente era inglés. Hoy por hoy sigue siendo solo un segundo idioma, pero es TSU, Técnico Superior Universitario. Eso cambió en la convocatoria de 2021, ajustaron. Ya no se puede entrar con preparatoria. De hecho, creo que digo preparatoria en aquel video, pero es Técnico Superior Universitario y ya puedes escoger entre inglés o cualquiera de los otros 6 idiomas oficiales de la ONU, 6 idiomas que permite el Servicio Exterior Mexicano, que son francés, alemán, japonés, chino, árabe, ruso. Uno de estos 6, o inglés y técnico superior universitario. Y en la rama diplomático consular hay que ser licenciado como segundo idioma inglés y uno de estos idiomas, francés, alemán, japonés, chino, árabe, ruso como tercer idioma, porque hay 3 idiomas que pasar para la diplomático consular. Ojo, se ha vuelto mucho más difícil el proceso de ingreso, mucho más exigente, porque por ejemplo a la rama técnico-administrativa ya le exigieron TSU, pero a la rama diplomático consular digamos que le han puesto un poco más difícil el examen de ingreso, uno de los exámenes de ingreso. Hay muchos exámenes de ingreso para ambas ramas, pero uno que es el de cultura general orientado a las relaciones internacionales, porque ahora se les pide que contesten un examen con preguntas tipo caso. Ojo, no se me vayan a espantar a todos los egresados de prospectiva del curso, a todos los que hayan estudiado, a todos los que hayan presentado antes. Los temas son los mismos, no han cambiado. Las preguntas giran en torno a los mismos temas. Siguen siendo de opción múltiple los exámenes de ambas ramas. Pero la gran diferencia es que antes, en el de la diplomático consular, las preguntas eran de datos, básicamente, y opción ABCD eran básicamente una palabra, una frase, una línea. Hoy por hoy no.
Hoy por hoy las preguntas son tipo caso y cada pregunta se lleva como cuartillita de caso, o media cuartillita, cuartillita y media, y cada opción de respuesta se lleva un párrafo o dos. Es decir, es un examen sumamente demandante. Por la forma del examen, más allá de todo el conocimiento que siempre ha sido sumamente demandante, lo han vuelto más demandante y en técnico administrativo, pues lo han vuelto un poco más exigente con el asunto de requisitos de ingreso. Hay que ser mexicano de nacimiento para ambas ramas y hay que tener estas características: TSU, licenciatura, un segundo idioma y un segundo y un tercer idioma en la diplomático consular. Todas las dudas frecuentes se las dejo en el videíto que les comento aquí en la cajita de información, pero les tengo que decir y tengo que ser súper cautelosa advirtiéndoles que porque me lo preguntan por todos lados, aunque ya se los he explicado, que no importa qué licenciatura sea, no importa si es medicina, no importa si es veterinaria, no importa si es agronomía, no importa, mientras cumplas con la licenciatura puedes aplicar. Más a detalle, váyanse al otro video y a todos los comentarios de los videos que ya lo hemos platicado bastante. Entonces, vamos directo para ir cerrando a lo que les interesa. ¿Qué onda con la convocatoria? ¿Qué onda con las fechas? ¿Qué onda con el curso de prospectiva? ¿Qué les recomiendo? ¿Por qué se los recomiendo? ¿Y qué les puedo decir sobre la preparación? A ver, lo primero que hay que decir es que ustedes ya lo saben. Por ley, el concurso público de ingreso al Servicio Exterior Mexicano es periódico. ¿Qué quiere decir eso? Cada tanto. Ya les expliqué por qué, y es que el proceso dura alrededor de 8 meses a un año, más los 6 meses o 4 meses que se echan de periodo, dependiendo de la rama, que se echan de periodo de práctica en el Instituto Matías Romero y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues evidentemente, dependiendo de eso, el proceso está entre un año y un año y medio. Por lo tanto, generalmente hay convocatoria un año sí, un año no. Pero depende de que se hayan graduado, depende de qué esté sucediendo en el país, entonces aunque es periódico, puede que se tarde. Ejemplo, hubo convocatoria 2014, hubo convocatoria 2016, es decir, 2015 no, 2016 sí. Hubo convocatoria 2017, cosa que no se esperaba, porque se esperaba hasta el 2018, pero fue diciembre de 2017. Pero de ahí hubo una pausa hasta 2021. Todos los que seguimos el proceso suponíamos o esperábamos que no hubiera en 2019, porque dijimos, pues la 17 vale como la del 18, porque adelantaron la del 18. Entonces no va a haber en 19, probablemente salga en 2020, pero salió hasta finales de 2021, porque cambio de gobierno, porque pandemia y los concursos públicos evidentemente son presenciales y era muy delicado hacerlo, y por muchas razones. Digamos que el concurso de 2017 pasó hasta 2021, 18, 19 y 20 no hubo. Pero eso no significa que no estén los puestos, que no vaya a haber convocatoria y que no estemos esperando la de 2023, porque les aclaro, la última convocatoria fue en noviembre 2021 para ambas ramas. Siempre la convocatoria es para ambas ramas, siempre, todo el tiempo es para ambas ramas. Entonces, en 2021, en 2017 fue para ambas ramas, en 2021 noviembre fue para ambas ramas, pero curiosamente no hubo en 2022 porque estaban todavía en proceso y en proceso de selección. Digamos, ya todos los que lograron ingresar al Matías Romero están en su tercera etapa eliminatoria, pero pues ya se están capacitando para irse. Pero en 2023, marzo, sale la convocatoria, en el pasado marzo, sale la convocatoria de ingreso a la rama técnico-administrativa, pero no sale la de diplomático consular y todo el mundo colapsa. Tranquilos, es porque la rama diplomático consular seguía en periodo de preparación. Y se acaban de graduar hace una semanita y media, 2 semanitas. Acaban de recibir su adscripción. Ya egresados de prospectiva, egresados primero de prospectiva, están recibiendo sus adscripciones porque ya son egresados del Matías Romero y recibieron su adscripción y ya se van. Entonces, en marzo seguían en proceso de capacitación, no habían recibido su adscripción y por eso es que no salió la convocatoria a la rama diplomático-consular al tiempo que salió la de la técnico-administrativa. Los de la rama técnico-administrativa ya se habían graduado en marzo, casi que se graduaron y salió la convocatoria. Eso es lo que estamos esperando de la diplomático-consular. Pero se graduaron, salió la convocatoria y hoy por hoy están en proceso de ingreso. Están ya compitiendo, ya en exámenes, ya en primera etapa exámenes, segunda etapa, algo así.
Y esa es la rama técnico-administrativa, pero la rama diplomático-consular se acaba de graduar. Entonces estamos esperando que este 2023 sea la siguiente convocatoria. Si no sale en 2023 y se retrasa tantito dependiendo de algunos detalles de la administración pública, pues va a salir muy pronto en 24 o muy tarde en 23, porque es que ya salió la de técnico-administrativa. Estamos esperando que como ya se graduaron los de diplomático-consular, siga. Entonces, eso es referente a la convocatoria. La estamos esperando. Todos estamos igual de emocionados al respecto. No se preocupen, estamos igual de nerviosos que todos ustedes. Y respecto al curso, tranquilos que sí hay curso. Como ustedes saben, mi consultoría prospectiva no se dedica a preparar para la rama técnico-administrativa. No tenemos curso para la rama técnico-administrativa, tenemos curso para la rama diplomático-consular. No hubo curso porque estaban en proceso. El último curso fue antes de este proceso, 2021, y no hubo curso porque estaban en proceso y porque no tenemos curso para la rama técnico-administrativa. Pero claro que sí tenemos el curso para la rama diplomático-consular. Tranquilos que ya va a salir. Como ustedes saben, siempre tenemos versión primavera, versión otoño, y no tuvimos versión primavera porque además de que estaban en proceso, nosotros estamos en proceso de reformulación del examen de conocimientos. Tranquilos, incluso egresados de prospectiva, ya ustedes vieron la diferencia, ya nos comunicamos con ustedes y les avisamos por correo que iba a haber esa distinción y que iba a haber ese cambio en el examen. Son los mismos temas, pero como cambia el tipo de pregunta, estamos en reformulación del examen modelo. Por eso no hubo edición primavera. Pero por supuesto que tenemos la edición otoño y les vamos a estar compartiendo las fechas de apertura de inscripciones porque tenemos cupo limitado por todas nuestras redes. Y, ojo, quien sea que no tenga interés o oportunidad de tomar el curso de prospectiva, no se preocupe. Si se va a los videos anteriores, en el video de dudas frecuentes sobre ingreso al SEM, tenemos todo un apartado sobre los diferentes tipos de curso. Evidentemente voy a recomendar el de prospectiva, pero ¿qué tipos de curso recomiendo? Tipos. Más allá del de prospectiva, ¿qué tipos de curso recomiendo y qué les recomiendo para estudiar? Está por ahí. Pero evidentemente, pues les tengo que hablar del curso de prospectiva ahora, porque para empezar me han estado preguntando por números muchísimo. ¿Y a qué me refiero con números? Pues a cuánta gente entró. Miren, como se los digo siempre en asesoría individual, como se los digo siempre en todos los otros videos, no depende solo del curso. Claro que tienes que revisar, tomar un buen curso, pero no depende solo del curso, depende solo de ti ingresar. Depende de lo que hayas invertido en el ingreso. Y no me refiero solo a dinero. Me refiero a dinero en capacitaciones, en estudio, pero me refiero a tiempo de estudio, me refiero a tiempo de sueño, me refiero a horas de estudio, me refiero a disposición, me refiero a capacitación, me refiero a perfil, me refiero a todo lo que hayas invertido en el ingreso. De eso depende el ingreso. No depende solo del curso que estés tomando. En eso tengo que ser sumamente clara. No depende solo del curso que estés tomando. Pero, ya que recomiendo evidentemente el mejor curso de todos para el ingreso a la rama diplomático-consular, pues les tengo que decir algunos números. Siempre me preguntaban, ¿cuántos que toman el curso de prospectiva entran? Y yo siempre les decía, pues es que prospectiva nace después de la convocatoria de 2017. No hemos tenido convocatoria, pero ya tuvimos la de 2021. Y aquí se los doy en porcentaje. A ver, para ingresar al Servicio Exterior Mexicano en su rama diplomático-consular, tenemos alrededor de 2,000 a 4,000 aspirantes por vez, por convocatoria, para un total de 30 a 50 puestos. 50 puestos cuando la convocatoria es súper amplia y está necesitando mucho personal, generalmente 30 a 35 puestos. Lo que significa que tienes alrededor de un 1.5% de posibilidades de quedar. Ok, ahora vamos a hablar de los egresos de prospectiva. Si tomamos en consideración el total de nuestros inscritos a las 5 ediciones del curso que tuvimos antes de la convocatoria 2021, del 20 al 25% de nuestros ingresados aprobaron así la primera etapa eliminatoria del concurso. Estamos hablando de gente que incluso no había presentado nunca. Y un 10% de nuestros estudiantes se quedó en el Servicio Exterior Mexicano y se acaba de graduar del Instituto Matías Romero. Se acaba de graduar del periodo de prueba de la Secretaría y acaba de recibir su inscripción. Un 10% de nuestros estudiantes. Imagínense, eso nos tiene demasiado contentos. A mí me tiene demasiado feliz. El día que me enteré de su ingreso y me escribieron y yo saltaba por ahí, literalmente entre las flores, porque estaba demasiado contenta y demasiado orgullosa, primero de ellos, porque es su mérito,
Y después, por supuesto, que el curso pues es un curso de calidad y ha funcionado. Entonces, sí, entró el 10% de nuestra gente. Y el 20-25% pasó la primera etapa. Son 2 etapas y como ustedes saben, aunque el Matías Romero es tercera etapa eliminatoria, váyanse al video de preguntas y respuestas y váyanse al video de ingreso para entenderlo bien, pero es que en realidad cuando ya entras al Instituto Matías Romero ya básicamente estás dentro porque además eres acreedor a la beca. Entonces ya fuera de que el proceso no tiene costo, ya cuando estás en la tercera etapa eliminatoria te dan beca de manutención. Entonces la beca está alrededor en técnico administrativa, creo que la última en 15,000 pesos mexicanos y la de diplomático consular alrededor de los 18,000 pesos mexicanos. Ojo, es una beca, no eres empleado, por eso dista tanto de ya el salario como tal, como funcionario público y como miembro del Servicio Exterior Mexicano. Pero como podrán ver, pues la convocatoria está a la vuelta de la esquina, el curso está a la vuelta de la esquina. Lo más que les puedo decir es que les recomiendo muchísimo el curso y que tiene los mejores profesores, de verdad. Si se pueden meter a la página web, pueden revisar el currículum de cada profesor y pueden darse cuenta de los 4 puntos a favor del curso de ingreso, del curso para el proceso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano de Prospectiva. Lo primero es que es un curso especializado. Ojo, no es para cualquier rama, es especializado por rama, es para aspirantes a la rama diplomático consular. Segundo, te prepara por examen y por etapa, no solo para el examen de conocimientos orientados a la CRI, que además te regala la página web de la Secretaría, y este es dato para todos los que quieran, un ejemplo del examen, un examen modelo del primer examen. Pero hay muchos exámenes y 2 etapas eliminatorias antes de entrar al Matías. Entonces te prepara por examen y por etapa. Ahora mismo estamos en reformulación del examen de cultura general porque el que te regala la página todavía no está por preguntas tipo caso. Está el anterior. Sí, les sugiero que lo bajen y lo vayan revisando para que revisen la temática, pero ya el tipo de pregunta es distinta. Entonces te regalamos, digamos, la especialización por rama y la preparación por examen y por etapa, además de un proceso de simulación del proceso real para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Eso quiere decir que tienes un paquete de exámenes modelo, que es el 4º beneficio de tu prospectiva. Te damos todo un paquete de materiales preparados por tus profesores, obviamente sus presentaciones, los libros que te hayan podido conseguir para que no gastes en comprarlos, en adquirirlos, porque hay algunos que son gratis, otros que se tienen que comprar, pero muchos te los consiguen nuestros profesores, y también evidentemente las videograbaciones, etcétera, pero sobre todo el paquete de exámenes modelo. Tienes la simulación y extra te entregamos el paquete de exámenes modelo para que vayas estudiando. Entonces, esos son los 4 puntos a favor del curso de preparación para ingreso al SEM de Prospectiva. Por supuesto que se los recomiendo, soy la directora del curso, claro que se los voy a recomendar, pero de verdad, más allá de esto, sepan que si quieren entrar, simplemente se lo tienen que proponer y se tienen que preparar, porque se los digo siempre, depende de cuánto empeño le pongan, cuánto le inviertan y cuánto estudien, porque es lo más importante para ese concurso público de oposición. Sin más por el día de hoy, porque aparte ya nos fuimos eterno, literal como una clase en la uni el día de hoy. No los dejo sin despedirme, no los dejo sin recordarles que les dejo por aquí todas mis redes sociales para que le den seguir, para que le den compartir si esta información les parece relevante. Si les parece importante que cada vez seamos más los que sepamos de este tema, nos ayuden dándole like, suscribiendo y compartiendo en sus redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.